En la charla anterior habíamos considerado, con una serie de comparaciones de textos, la diferencia que hay entre la ley de Dios y las leyes rituales. Y dijimos de que en la Biblia encontramos la palabra ley muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, o leyes o decretos. Y la comparación de textos, o sea, desde el punto de vista contextual, y tiene que ser así, de la forma para que nosotros podamos identificar a qué ley se está haciendo referencia. De tal manera que en el Nuevo Testamento se encuentra muchas veces las expresiones de leyes, ley abolida, ley de esclavitud, ley de servidumbre. Y si nosotros no identificamos la ley o a qué ley se hace referencia, entonces vamos a estar inculpándola a la ley de Dios, que es una incongruencia, porque no puede ser la ley de Dios una ley defectuosa, como se señala también una ley que tenía un defecto, razón por la cual fue abolida y se dio paso a una serie de nuevos mandamientos. ¿Y qué nuevos mandamientos si vamos a caer otra vez para nuestros hermanos evangélicos a los 9 mandamientos? Entonces, ¿cuál sería el defecto de la ley? El sábado nada más. Mientras tanto hablan de los defectos de los mandamientos de la ley, y los textos no están hablando, no están diciendo que la ley con los 10 mandamientos sea defectuosa, cuando hemos visto que David dijo que la ley de Jehová es perfecta, que el testimonio de Jehová es perfecto y que convierte al alma. Y Jesús dijo: ni un tilde ni una jota perecerá de la ley, y la engrandeció y la magnificó. Entonces, ahora yo voy a leer una serie de textos donde vamos a identificar a otra ley y a otras leyes que no tienen nada que ver con el decálogo, y que el mismo contexto que vamos a ir leyendo, o en el mismo contexto que vayamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que está hablando de la ley que es de esclavitud, la ley defectuosa, la ley de las sombras, de las leyes con símbolos, y que sí caducarían. El pacto defectuoso, porque el pacto de Jehová que Jehová escribió es perfecto, es la misma ley que Dios escribió. No es el pacto defectuoso que era el que tenía que ver con las especificaciones que encontramos en el libro de la ley de Moisés, que fue escrito por Moisés y puesto al lado del arca. Esa sí tenía una serie de especificaciones en el libro de Levítico, de Número, de Deuteronomio, que con Cristo fue abolido, porque todas esas leyes apuntaban a Cristo. Y habíamos visto también en Romanos, en el capítulo 7, si podemos repasar en nuestras Biblias, en Romanos, en el capítulo 7 y en el versículo 10, donde el apóstol Pablo dice que hallé que el mandamiento que era intimado para vida, para mí era mortal. Entonces no podemos decir que la ley de Dios es una ley en sí misma de condenación y de muerte. La ley de Dios es de vida para el que la obedece. Que quede claro, la ley es una ley de vida para el que la obedece. Los ángeles no pecaron contra Dios y Dios no los echó del cielo. Pero Lucifer y los demonios pecaron contra Dios, luego había una ley. Y como ya hemos leído, que el pecado, según 1 de Juan 3, 4, el pecado es transgresión a la ley. Pero la ley que fue dada para dar vida se constituyó en una ley mortal para el transgresor, porque si la desobedecemos, la ley nos mata, como dice Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte.
Y la ley no nos puede salvar una vez que nosotros la hemos violado. Entonces la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios da vida. Por eso dice Pablo que el mandamiento que fue intimado para dar vida a los que no la desobedecen, es decir, la ley no tiene potestad de dar vida. Dios nos creó con vida, lo creó a Adán para que tenga vida eterna. Pero el día que pecares, el día que comas del fruto, perecerá, y lo dice el apóstol Pablo, el pecado de Adán. El día que pecares, morirás. Es decir, que la ley de Dios fue dada desde mucho tiempo. Es naturaleza de Dios la conducta, la moralidad, la conducta moral, santa, pura, es natural en Dios. Y entonces lo opuesto a lo que sea bueno, a lo que sea decente, a lo que sea conducente, a lo que sea pureza, a lo que sea santidad, a lo que sea limpieza, todo lo que sea opuesto a eso es pecado. Al conocer, al pecar Adán conoce la ley. No necesitan los ángeles estar mirando una ley en piedras, ni escrita en nubes. Sencillamente está en su forma de ser, en sus corazones, en su espíritu, lo que hemos leído en textos en la clase anterior, que el Señor prometía hacer una operación extraordinaria de grabar su ley en la tabla de carne del corazón y no como algo ajeno en piedra, como mostrando una transformación, la ley del espíritu. Entonces hemos leído que la ley es espiritual, mas nosotros somos carnales, vendidos, decía Pablo, a sujeción o sujetos a pecado, a desobediencia, y el pecado mora en nosotros. Y Cristo nos libró de todo eso, Cristo nos limpia de tal manera, pero no quiere decir que la sangre de Cristo me limpie para que yo siga pecando. No, el Señor con el Espíritu Santo transforma al ser humano. Él nos limpia de todo pecado, de toda degradación, y Él convierte nuestro espíritu a la ley de Dios, que es la altura, es el principio, la ley de Dios es un trasunto de su carácter, es un principio divino, es un trasunto de su carácter, es su forma santa, pura y limpia de ser, que está en los ángeles y que tiene que restaurarse en el hombre. Entonces no podemos decir nunca, incongruentemente, que los 10 mandamientos, porque no lo podemos cumplir o porque caemos muchas veces y porque la ley nos mata, entonces la ley en sí es de condenación. No, no, la ley es de vida. Por eso dice Pablo, fue intimada para dar vida. Y dice el versículo 12, de manera que la ley, ¿cómo es la ley? Y la ley, a la verdad, es santa. ¿Y Dios cómo es? Santo. Y la ley es santa. Y el mandamiento es santo, como Dios es santo. Y es justo, como Dios es justo. Y bueno, como Dios es bueno. Como alguien le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, es a saber, Dios. Realmente el único santo, justo, puro, limpio y bueno es Dios. Ahora Dios ha creado hijos que son sus ángeles, que son santos, puros, limpios, a semejanza de Dios, pero no han desobedecido nunca. Entonces la ley que es natural en ellos y que está en su espíritu y está en su corazón, no es una ley ni de muerte, ni de condenación, ni de nada, es de vida. ¿Por qué lo bueno puede ser de muerte? ¿Por qué lo bueno va a ser de condenación? Es de condenación para el que desobedece, pero como no es tan fácil volver a obedecer, sino hay un proceso, una carrera de la santificación, que el justo cae 7 veces y aún torna a levantarse, y es porque hay una ley. Pero el justo, el hombre, se degradó
Y entonces hay una batalla, como dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo pelea contra la carne degenerada del hombre. Y la carne pelea contra el espíritu y hay una batalla interna en el hombre. Cuando el hombre se entrega a Cristo, triunfa Cristo, hay una regeneración del hombre por el poder del Espíritu Santo que hace que la ley quede grabada en nuestro espíritu en tablas de carne del corazón y se convierte en una parte o en la misma parte de nuestro espíritu, se convierte en una ley que podría ser ajena en la letra, en el conocimiento, en el razonamiento, llega a ser parte mía, natural, por el poder de Jesucristo y quien me perdona de toda transgresión a la ley mientras yo me arrepienta y confiese mis pecados. Y Jesús nos va perdonando en una carrera de la santificación, pero hay una ley, no la podemos sacar. Pero una ley que antes era natural ahora se ha vuelto ajena a nosotros. Y el trabajo de Cristo es perdonar nuestras transgresiones a la ley e incorporarla a la ley en nuestro espíritu para que sea parte de nosotros. Y entonces donde no debemos confundir y que nuestros hermanos no debieran confundirse, es en los textos siguientes. Ya hemos mostrado que la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Dios, que son las tablas del testimonio puestas dentro del arca, los 10 mandamientos. La ley es santa, justa, buena, como Dios. Brota de la naturaleza de Dios la ley. Luego es algo eterno en Dios. Ahora, en nosotros está el habernos puesto en un estado contrario a la ley de Dios, haber salido, digamos, de los parámetros divinos para volvernos enemigos de la ley por naturaleza. Y lo que busca el Señor es amistarnos otra vez con la ley mediante su perdón y mediante la operación del Espíritu Santo en la regeneración del hombre, carrera de la santificación. Entonces ahora vamos a leer rápidamente, porque en esta charla debemos terminar, hay mucho más para decir sobre la ley de Dios, pero debemos terminar para que así ya, si Dios quiere, en la próxima clase podamos abordar el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel, y completar el capítulo 14 y luego, por supuesto, ir a los otros capítulos del Apocalipsis que están pendientes. Y si nos hemos detenido mucho es porque la ley tiene muchos aspectos confusos que hay que saberlos interpretar en una comparación exhaustiva. Cuando abordamos la ley, nos encontramos en que exhaustivamente debemos analizar palabra por palabra, frase por frase, texto por texto, para poder dilucidar este asunto. Porque trae esto, de forma muy especial, lo tenemos al dragón encima. Apocalipsis 12, 17. Y el dragón se fue a hacer guerra contra la simiente de la mujer que tiene dos características muy molestas para Satanás. El dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y que se llama Satanás. Y se manifiesta cada vez que queremos estudiar la ley, cada vez que queremos guardar la ley, cada vez que hablamos de la ley se manifiesta de una manera, se manifiesta de otra, pero el asunto es que él tiene que borrar la ley del conocimiento del hombre, desvirtuar lo que la Biblia dice con respecto a la ley de Dios y arrancar la obediencia del hombre y poder introducir en el hombre la depravación, la degeneración, la inmoralidad. Entonces, esto nos ha llevado a nosotros a alargar este párrafo cortito del versículo 17, y el dragón se ha ido contra la simiente de la mujer, que tienen la característica sagrada, muy grande, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el Apocalipsis 14, un pueblo que enaltece o enarbola la bandera de la ley. Aquí están los que tienen la paciencia, aquí están los que tienen la paciencia de los santos, son los santos, que guardan los mandamientos de Dios.
y que tienen la fe de Jesús. Encontramos que hay dos grupos antagónicos. ¿A qué grupo pertenecemos? Y entonces vamos a ir de lleno a Hebreos capítulo 7, y si ustedes quieren leerlos en la Biblia o pueden verlo en la pantalla, vamos a ver esta otra ley en el capítulo 7, versículo 11, pero vamos a leer juntos, hermanos, porque no vamos a entrar a explicar, porque todo lo que vamos a leer es entendible, pero si entramos a explicar parte por parte no vamos a terminar este sábado ni el otro. Aquí se nos habla de otra ley. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, se está hablando de una perfección, de una ley, porque debajo de él recibió el pueblo de la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Estamos hablando de una ley sacerdotal, que era la que estaba impuesta hasta el tiempo de que venga Cristo y anule la ley sacerdotal humana. Mientras tanto, el sacerdote es el que nos llevaba a la perfección. Pecábamos y éramos pecadores imperfectos, pero éramos lavados y perdonados a través del ministerio sacerdotal y la muerte de animales y derramamiento de sangre. Y entonces dice que esa perfección del sacerdocio levítico o la ley levítica de los sacerdotes y del ofrecimiento de animales, dice el versículo 12, pues mudado o abolido o anulado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Para los evangélicos acá, entonces, inmediatamente dice que queda anulado el sacerdocio levítico y también la ley de los 10 mandamientos. Y ahí entramos a una tremenda incongruencia. Anulado el mandamiento de la ley levítica, del sacerdocio levítico, queda anulado la ley también del sacerdocio. La ley del sacerdocio, no de la ley de Dios. ¿Por qué? Mudado o abolido el sacerdocio. No podemos decir, entonces la ley del decálogo quedó abolida también. Si la ley del decálogo queda abolida, debemos entender de una vez por todas que quedó abolida y nunca más hablemos de ningún mandamiento de la ley de Dios. No hablemos más de no tener Dios ajeno, de ni adorar imágenes, ni de tomar el nombre de Dios en vano, ni de guardar el sábado, ni de honra a tu padre y a tu madre, no matar, no robar, no adulterar, no codiciarás, etcétera, etcétera. No hablemos más de esos mandamientos. Y los hermanos evangélicos entran en esto de que ha sido abolido, pero no ha sido abolido, pero ha sido abolido, pero no ha sido abolido. No, si la ley ha sido abolida y la Biblia lo dice, entonces quiere decir que no tenemos que guardar nunca más ningún mandamiento de la ley de Dios. Luego podemos matar, robar, adulterar, podemos deshonrar a los padres, podemos insultarlo a Dios, podemos hacer lo que queramos porque la ley quedó abolida. Luego, señores evangélicos, ¿quedó abolida o no quedó abolido el contenido de las tablas? No, el sacerdocio, la ley del sacerdocio, abolido entonces la ley levítica, mudado el sacerdocio, abolido el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley o abolición de la ley del sacerdocio, no de los mandamientos, porque ahí entramos a la incongruencia interpretativa. Entonces, todo esto viene hablando del sacerdocio. Versículo 15, y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec, o sea, el que reemplaza al sacerdocio es Cristo como Melquisedec. Se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. No tiene nada que ver la palabra ley con el mandamiento, está hablando de que Cristo no vino según la ley levítica, no vino según la ley de que el sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá, que no tiene nada que ver con el sacerdocio, porque Jesús vino según el orden de Melquisedec y no según la ley levítica, que tenían que ser los descendientes de Leví. Entonces acá se está hablando también de una ley carnal. Si la ley del sacerdocio fue abolida, entonces quedó abolido el sacerdocio, el ofrecimiento de animales, y también queda abolido la
la descendencia que tenía que ser de Leví. Jesús viene según el orden de Melquisedec y no viene según la ley del mandamiento carnal que tenía que ser de Leví. No tiene nada que ver Jesús con Leví. Vino según, vamos a leer el versículo 16, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino como vino Cristo, según la virtud de vida indisoluble. Pues se da, versículo 17, el testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18, otra vez se habla del mandamiento ley. El mandamiento precedente, o sea, el mandamiento o la ley anterior, cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad. Y no está hablando de los 10 mandamientos como muchos evangélicos aducen. No está hablando de la ley levítica de los hombres como sacerdotes, del ofrecimiento de animales, derramamiento de sangre de animales, y Jesús no viene de nada de eso, ni de Leví, ni de ningún animal, ni de ninguna sangre de animal. Él viene según la virtud de vida indisoluble, y encima dice que viene según el orden de Melquisedec y señala que el mandamiento antiguo, precedente, se abroga por su flaqueza e inutilidad. ¿Quiénes eran los que tenían flaqueza e inutilidad? Versículo 23, porque los otros, o sea, los sacerdotes levíticos, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte, no podían permanecer. Versículo 24, pero este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Este es el sacerdocio que vale. El otro tenía flaqueza en los hombres, en el ofrecimiento de animales, derramamiento de sangre de animales, y era inútil. Y la ley sacerdotal, con todos los mandamientos que tenía en sí misma, queda todo abolido porque no servía. En cambio, Jesús viene según la virtud de vida indisoluble, según el orden de Melquisedec, que tenía vida indisoluble, y permanece para siempre. Versículo 24, pero este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y ahora vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, y en el versículo 1, se vuelve a hablar de una ley, porque la ley, y no está hablando de la ley de Dios, la ley del decálogo, porque la ley, teniendo la sombra de lo bien venidero, la ley de Dios no es sombra de nadie. No matarás, no es sombra de nadie, es un mandamiento literal. Honra a tu padre y a tu madre, no podemos decir no es sombra de, no, no es sombra de nada, es un mandamiento literal, hay que honrar a los padres, respetarlos, obedecerlos, etcétera, etcétera. O no adulterarás, no, ley de sombra, no, no, literal. Los mandamientos de la ley de Dios son literales, una obediencia literal. La ley de las sombras era la ley que apuntaban a Cristo, la ley del sacerdocio levítico, la muerte de cordero, el derramamiento de sangre, era ley de sombra, sombra de los bienes venideros, que iba a ser la venida de Cristo. Y esa ley no era la imagen misma de las cosas, y entonces dice, porque la ley, teniendo la sombra de lo viene venidero, no la imagen misma de las cosas, o sea, no era Cristo mismo, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se allega. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, y esa era la ley levítica, esa era la ley sacerdotal. Entonces no confundamos, y esto lo decimos, aunque nosotros lo entendamos, para nuestros hermanos, para que no confundan una ley con otra. Entonces en el versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, o sea, cuando Jesús entra en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me has apropiado cuerpo. O sea, Dios se hizo carne para ser cordero, morir como cordero, digamos, y derramar su sangre y efectivamente salvarnos. Entonces, versículo 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 8, diciendo, sacrificio, cuando dice diciendo arriba se refiere al Pentateuco. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaren, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué cosa? ¿Qué ley? Según la ley sacerdotal.
o sea, que los holocaustos, sacrificios, ofrendas, no las quiso Dios. Eso no podía perdonar los pecados del transgresor. Esas cosas se ofrecían según la ley, pero ¿qué ley? La ritual. La ley ritual. No está hablando cuando dice ley, de la ley de los 10 mandamientos. Versículo 9, entonces dijo, en la palabra Cristo dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero, o sea, las leyes rituales, con todos los mandamientos que tenían las leyes rituales del sacerdocio, del sumo sacerdote, de los diferentes animales, muerte de animales, derramamiento de sangre, días festivos, Pascua, con la muerte de animales y cierto tipo de comidas, Pascua, Ácimo, Pentecostés, trompeta, expiación, cabañas, nuevas lunas, todos tenían festividades y trabajaban en los sacerdotes y todo eso quedó abolido. Entonces, heme aquí, dice en el versículo 9, para que haga, oh Dios, tu voluntad, quítalo primero para establecer lo postrero. Lo postrero es Cristo. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestro Dios, Cristo es nuestro sacerdote, nuestro abogado, nuestros sacerdotes y nuestro sumo sacerdote también. Nuestro abogado, nuestro intercesor es la ofrenda, es el que derramó su sangre, es el que murió por nosotros, es el que resucitó y es el que tiene poder para perdonar nuestros pecados, porque la ley moral no fue abolida. La ley ritual es reemplazada por Cristo, que ahora nos va a perdonar la transgresión a una ley inalterable, que no se la puede tocar, porque es moral, algo santo, puro, bueno. Si no lo obedecemos, dejamos de ser santo, puro y bueno, y somos pecadores, y la paga del pecado es muerte, entramos en corrupción, y entonces tiene que venir Jesús y limpiarnos, perdonarnos y regenerarnos para que podamos entrar a la sociedad celestial. Entonces tenemos que identificar las dos leyes, la ley de Dios y la ley que perdonaba pecados provisoriamente a través de Cristo en el futuro. Pero cuando viene Cristo, ahora es Cristo y la ley del sacerdocio y del ofrecimiento de animales queda totalmente abolida y reemplazada por Cristo. Luego no debemos confundir cuando se habla de ley defectuosa, de ley de esclavitud, de ley de servidumbre y de ley que no perdonaba los pecados. Es lógico también que la transgresión a la ley de los mandamientos morales, la transgresión a la ley de los mandamientos morales produce muerte. Y una vez que la hemos violado, la ley escrita en una pared, o escrita en un papel, o escrito aún en el corazón, si yo le he violado, la ley desobedecida no me puede perdonar. Al contrario, es una práctica de una corrupción. Una transgresión es una corrupción. ¿Y qué facultad tiene una corrupción por una desobediencia de limpiarme y de perdonarme? Tampoco la ley de Dios me perdona. Está intimada para dar vida a aquellos que nunca pecaron, como los ángeles. Pero para el que la transgrede necesita que alguien reemplace su muerte, y el que nos reemplazó fue Cristo, y el que nos perdona es Cristo. Entonces siempre Cristo va a ser nuestro todo en todo. Ahora vamos rápidamente a otro texto, vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 19. ¿De qué sirve la ley? Dice allí. Y otra vez se quiere decir que acá está hablando de la ley de los 10 mandamientos. ¿De qué sirve la ley? Estamos hablando de la ley ritual. Fue puesta por causa de las rebeliones. Las rebeliones eran rebeliones a la ley moral. ¿Y quién iba a perdonar nuestros pecados? La ley ritual fue puesta por causa de nuestras rebeliones. La ley levítica, la ley del sacerdocio, la ley del derramamiento de sangre de animales, se mataba a los animales en vez de que muera el pecador, todas leyes de sombra que apuntaban a Cristo. Pero eran leyes en sí mismas defectuosas porque carecían de poder. Ni el sacerdocio levítico servía, ni la muerte de animales, ni el derramamiento de sangre de animales. Era una ley provisoria. ¿Para qué fue puesta esa ley?
a causa de las transgresiones a la ley moral. Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente, que es el Cristo, a quien fue hecha la promesa ordenada, aquella por ángeles en la mano de un mediador. Versículo 21. Luego la ley es en contra de la promesa de Dios. O sea, la ley ritual es en contra de la promesa de Dios de que iba a venir un Cristo para reemplazar a una ley ritual. No, eso fue puesta provisoriamente. Luego la ley, versículo 21, es en contra de la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea que si la ley del sacerdocio, la de la muerte de animales y derramamiento de sangre pudiese vivificar, entonces la justicia que necesitaba el hombre hubiera sido verdaderamente por la ley ritual. No está hablando de la ley moral, aunque lo mismo podemos nosotros entender que no podemos ser justificados tampoco por la ley moral. Entonces, aunque acá se está hablando de que la ley ritual no tiene potestad para darnos justicia y que fue puesto provisoriamente hasta que venga Cristo, porque si hubiera tenido poder para justificar la sangre de animales y el sacerdocio de los levitas, entonces Cristo no hubiera venido. Pero como eso no perdonaba, y hemos leído ya en Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 5, perdón, en el versículo 4, que la sangre de los toros y los machos cabríos, Hebreos 10, 4, la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados del hombre. Entonces esa ley provisoria fue puesta provisoriamente a causa de las rebeliones a la ley moral. Y esas leyes rituales, si esas leyes rituales hubiesen podido vivificar o justificar, entonces no hubiera venido nada a Cristo. Pero como no podía ser, fue puesta provisoriamente. Y esas leyes provisorias no contradecían a la promesa de Dios, sino que fueron dadas provisoriamente hasta que venga la promesa. Versículo 24. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados ahora por la fe. La ley ritual era nuestro ayo, estaba apuntando a Cristo hasta que venga Cristo para perdonar nuestros pecados y justificarnos por la fe sin ningún tipo de obra, de ir a un sacerdote, llevar a un cordero, que se mate a un cordero, que se derrame sangre, guardar días festivos, ya nada, todo es creer en Cristo, confesar nuestros pecados a Cristo, pedirle perdón y por fe creer que nos perdonó, que nos limpió, que nos justificó, que nos santificó. Y esa es nuestra carrera de la santificación, esta es nuestra carrera espiritual, hasta que el Señor o nos llame al descanso o venga en gloria y majestad a buscarnos. Pero tampoco entendemos que la ley moral puede justificarnos. Si la violamos, la ley mata. Si violamos la ley que fue dada para dar vida, la ley mata. Pero tenemos un Cristo que justifica también la muerte que nos ocasiona la ley moral transgredida. Pero eso no quiere decir que la ley moral tiene que ser abolida, porque al ser abolida, y les muestro yo este papelito. ¿Qué ven acá, hermanos? ¿Ven las dos tablas de la ley? ¿Cuántos mandamientos están leyendo ahí, hermanos? Está vacía, ¿no? Esa es una ley abolida. Hay que entender de una vez por todas. Esta es una ley abolida. Entonces, si no hay una ley, no se nos tiene que perdonar nada. Pero si hay una ley que ni tilde ni jota parecería de la ley, entonces ahora tenemos un Cristo que nos perdona. Pero transgredida esta ley nos mata. Y si nos mata, tenemos un Cristo para que nos perdone. Ahora ya no hay más sacerdote ni derramamiento de sangre, pero no podemos decir que ahora somos justificados por la fe y sin la obra de la ley con una ley abolida, una ley vacía. No sé si se dan cuenta que es una incongruencia teológica
interpretativa, no sé cómo llamarle ya, de querer vaciar el contenido de esta ley moral. Volvamos al versículo. Entonces, versículo 24, de manera que la ley, nuestro ayo, la ley ritual del sacerdocio reemplazado por el sacerdocio de Cristo, el Cordero, como le llamó Juan el Bautista cuando lo vio a Cristo, he ahí el Cordero, de forma simbólica, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Como leemos en Apocalipsis, Dios y el Cordero, Dios y el Cordero. Y en esa forma que se lee en el Apocalipsis es porque a causa del Cordero tendremos vida por la eternidad sin fin. Habremos sido justificados por la fe en la tierra, perdonados, transformados, regenerados, y que seamos ciudadanos del reino por los siglos de los siglos, pero siempre vamos a ver en Dios una faceta del Cordero. Dios y el Cordero. Dios y el Cordero. Pero eso nos quitó que cuando estemos en el cielo comencemos a pecar, porque hay una ley vaciada, porque se puede matar, se puede robar, se puede hacer tantas cosas. No, por favor. El contenido de la ley es santa, justa, buena como Dios, como los ángeles, y da vida al que lo obedece. Algo natural. Si desobedecemos, nos corrompemos y morimos. Y Cristo nos devolvió la vida. Y la justificación por la fe. Versículo 25, mas venida la fe, gracias a Cristo, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley del sacerdocio que apuntaban a Cristo, ni de los animales y derramamiento de sangre, ni nada. Estamos bajo la fe. Creemos en Cristo. ¿A dónde lo tenemos? A Cristo, en nuestro espíritu, hermano. ¿Y qué hacemos cuando pecamos? Doblamos nuestras rodillas. Jesús, perdóname tal pecado. Y gracias, Jesús, porque has perdonado mis pecados. Transformame, ayúdame a no pecar. Y es una vida de fe en el Cristo. Y esa es nuestra vida. Pero el contenido del decálogo nos sigue acusando cuando la violamos a la ley. Y vamos corriendo a Cristo. Y viene a nosotros un versículo chiquitito que yo le llamo un concentrado de todo el tema justificación por la fe. Proverbios capítulo 28, versículo 9, de memoria. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. No puede orar. Versículo 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará. Y pecado es transgresión a la ley. Pero el que los confiesa tampoco. El que encubre sus pecados, noten el concentrado de todo un tema justificación por la fe. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa, tampoco. El que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ya está. Así de simple. Eso es todo lo de justificación por la fe en Cristo. Sigamos leyendo. Gálatas 5. Versículo 1, 2, 3, 4 y 6. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo perdonó todos nuestros pecados y al anular todo lo ritual, ya no estamos bajo la ley de servidumbre que los judíos tenían que cumplir. Estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos perdona nuestros pecados, no somos esclavos del pecado. Y no volváis otra vez a ser preso en el yugo de servidumbre. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Entonces, no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la ley de libertad, no en el yugo de servidumbre de que tenemos que circuncidarnos. Y al circuncidarnos, guardar toda la ley de Moisés, las especificaciones que encontramos en Levítico, encontramos en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Comenzar a guardar todos los días de fiestas,
comenzar a ofrendar, a recurrir al sacerdote, cumplimentar con los días y horarios festivos y estilos y formas de comidas. Y entrábamos a un yugo de servidumbre que, según el apóstol Pablo, decía que somos salvos por la fe y por la gracia. ¿Y por qué esos fariseos estaban poniendo yugo sobre la cabeza de los gentiles? Yugo que ni nosotros, ni nuestros padres han podido llevar, porque cuando ustedes leen las especificaciones de Éxodo, de Levítico, de Número y de Deuteronomio, comienzan a ver que habían tantas cosas para cumplimentar que Pedro dice que era un pesado yugo sobre la cerviz o sobre la cabeza de los judíos y que ahora por gracia confesar nuestros pecados y pedir perdón, y todos esos ritos y esas festividades fueron también abolidas. Y en la forma de recurrir a los sacerdotes y las leyes de la impureza y las leyes de las purificaciones y de todo ese yugo fuimos liberados. Entonces, dice claramente el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Está pues firme en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser preso en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Versículo 3, otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Y cuando dice que está obligado a hacer toda la ley, no está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Porque quiere decir que si nosotros nos circuncidamos, estamos obligados a guardar los 10 mandamientos. Y si no nos circuncidamos, entonces no guardemos los 10 mandamientos. La ven a la ley, hermanos, no guardemos los 10 mandamientos, porque nos hemos circuncidado. ¿La ven vacía la ley, hermanos? No está hablando de la ley moral, está hablando de la ley ritual y de todas las especificaciones, el duro yugo y carga que tenían sobre la cabeza los israelitas. Y entonces, versículo 4, vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis. Y no está diciendo que somos vacíos de Cristo si nos justificamos por la ley moral. Está hablando de aquellos que por circuncidarse guardaban todas las especificaciones del libro de la ley de Moisés, la ley del sacerdocio y la ley de los días festivos, vacíos son de Cristo entonces. Pero también entendemos que si yo quiero justificarme invocando el nombre de Cristo, pero a la vez diciendo, Señor, porque yo guardo tu ley, me tenés que perdonar. No, no, Jesús no me perdona. Jesús no me perdona a mí por guardar la ley. Me perdona si yo confieso mis pecados, prometo dejar de violar la ley y le pido perdón, es Él el que me perdona. Como la mujer adúltera, que la encontraron en pecado y fue llevada para ser apedreada y morir de acuerdo a la ley de Moisés. Cuando ella se arrepiente, Jesús le dice, ni yo te condeno. Pero ¿qué le dice Jesús? Vete y no peque más. Vete y no transgreda más la ley. Está claro, la ley queda vigente, pero no tiene tampoco poder para perdonar. Pero hay que confesar arrepentido para que Jesús perdone a través de la fe. Y sigamos leyendo. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que ¿qué? La fe que obra por el amor. Porque si la adúltera le hubiese dicho, ay Jesús, merezco la muerte, merezco ser apedreada, he pecado, perdóname Señor. Y Jesús le dice, te perdono, ¿tienes fe en mí? Sí Señor, tengo fe. ¿Crees que te perdono? Sí Señor, creo que me has perdonado. Bueno, gracias Señor Jesús, gracias porque perdonaste mi adulterio. Bueno, ahora seguiré adulterando. Ya tengo mis planes para tener relaciones con fulano, con mengano, y después vos seguime perdonando, Señor. ¿Así es? No, hermanos. Es sencilla la cosa. No vaciamos el contenido de la ley moral. La desobediencia a la ley moral, si la queremos guardar, no tiene valor. Tiene que perdonarnos
primero Cristo y dejarnos a la altura de la ley, por la fe. Una vez que Jesús nos deja a la altura de la ley, no pecamos más y somos justos, a la altura de la justicia que Cristo nos dejó. Vete y no peques más. El que encubre sus pecados no prosperará. El que lo confiesa y planifica seguir pecando, no, tampoco. El que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El Señor nos deja a la altura de la justicia por la fe, por la gracia, pero tenemos que seguir guardando la ley. Nuestro objetivo tiene que ser siempre guardar la ley. Y nuestro objetivo tiene que ser siempre, si la violamos, recurrimos a Cristo, le pedimos perdón luego de confesar nuestro pecado y Él nos perdona y nos vuelve a dejar a la altura de la ley. Luego la ley nunca queda vaciada. Vamos a ir a Gálatas 4, versículo 9, 10 y 11. Versículos muy significativos. Estos versículos son muy significativos, hermano, porque son muy usados por los evangélicos para atacar la observancia sabática norte. Mas ahora habiendo conocido a Dios, en el versículo 9 de Gálatas 4, mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocido de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros que haya trabajado en vano, dice en algunas versiones, bien traducida. Temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. ¿Por qué? Porque dice que habiendo sido conocidos por Dios para la salvación, llamados por Dios para la salvación, ¿cómo volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos los cuales queréis volver a servir? Y entonces dicen los evangélicos, se dan cuenta, una vez que somos cristianos, ¿por qué no volvemos a los flacos rudimentos de la ley de Dios? Y entre ellos la observancia del sábado. La observancia del sábado son flacos y pobres rudimentos que los adventistas quieren volver a servir. ¿Y cómo sabemos? Porque el versículo 10 dice, guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Y cuando dice los días es porque vivimos guardando el sábado, y esos son flacos y pobres rudimentos. Que si nosotros nos hemos convertido a Cristo, ¿por qué queremos otra vez vivir guardando o volver a los flacos y pobres rudimentos de la ley? No está hablando de la ley moral ni del sábado, estaba dentro de la ley moral que no era, el sábado no es sombra de nada. El sábado es una observancia literal. El sábado fue creado antes que haya entrado el pecado. El sábado fue creado antes de que se haya creado las leyes rituales. El sábado era parte, es parte de la creación. Es la creación de un día más de los 6 días de la creación. De un día espiritual para dedicarlo al Dios creador de las cosas que hizo en 6 días. Tiene una razón de ser. Y ese sábado estaba separado de los otros reposos y sábados que estaban dentro de Levítico 23. Acá no estaba hablando del día de sábado, del sábado de la ley. Cuando dice guardáis los días y los meses y los tiempos y los años, vayan ustedes, hermanos, y busquen en Levítico capítulo 23. En Levítico, en el capítulo 23, allí el Señor dice, léanlo después ustedes, al capítulo 23. Y en el capítulo 23 el Señor señala de forma separada su santo sábado. Pero después comienza a hablar de los días festivos. Y comienza con el día de Pascua, el día de Pascua. Y cómo había que guardar el día de Pascua. Comer el cordero pascual, una hierba amargas, cierto tipo de libaciones. Y después dice, guardáis los días, y después venía los días de ácimos, comer panes sin levadura, con ofrecimientos, por supuesto, de animales. Y los meses, guardáis los meses, contar los meses, porque después venía la fiesta de Pentecostés, y seguían contando los meses, y después en el 7º mes se festejaba la fiesta de la trompeta. A los 15 días del mes era expiación, y después había que guardar cabañas, y durante el año el año religioso hebreo, había una serie de festividades
y se repetían todos los años la observancia de días a través de meses: Pascua, Ástimos, Pentecostés, después había una fiesta también, pero que no es muy significativa, y después estaba fiesta de trompeta, después expiación y después cabaña. Y volvió otra vez a repetirse el año religioso hebreo, con el ministerio de sacerdote, de sumo sacerdote, en el lugar santo, en el lugar santísimo, guardar los días, ofrecer animales. A eso se refiere, no se refiere al sábado de la ley moral que estaba dentro de la ley moral escrita por Dios dentro del arca del testamento en el lugar santísimo del santuario celestial. Estas leyes que estamos viendo de días, meses, tiempos y años estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, en Levítico capítulo 23 en forma especial, y después también estaban las leyes de los años sabáticos y las leyes de la ley del jubileo, la ley del jubileo que tenían que contar que cada 7 semanas de años había que festejar el año 50 como jubileo. Y todas esas cosas fueron abolidas, hermanos. Y entonces Pablo le dice: volvéis a los flacos y pobres rudimentos, quieren servir en eso, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Y no estaba hablando del sábado, de la ley de Dios. En el capítulo 10, versículo 1 de Hebreo capítulo 10, versículo 1, dice: porque la ley, no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, la ley ritual con todo eso que acabo de decirles, teniendo la sombra, era la sombra, la ley de la sombra de los bienes venideros, que era el Cristo que había de venir, no la imagen misma de las cosas, porque eran leyes simbólicas. Nunca podía o nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se allega, ni guardando los días festivos, ni día, ni semana, ni meses, ni año, ni ofrecimiento de animales, ni mediación de sacerdotes, ni nada por el estilo. Todo eso había quedado abolido. Entonces ahora leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14. La versión 1909 dice: rayendo la cédula. La versión 1960 dice: anulando el acta de los decretos. Esta dice: rayendo la cédula de los ritos, que no era contraria, porque eran tantas leyes, hermanos, para recibir el perdón de la transgresión a la ley moral. Miren todas las cosas que había que hacer. Anulando el Señor el acta de todos esos ritos o decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Y los evangélicos dicen que Dios clavó en la cruz a los 10 mandamientos. Y si Dios clavó en la cruz los 10 mandamientos, no imaginemos 2 tablas vacías. ¿En qué quedamos? No, clavó en la cruz la ley del sacerdocio y la ley de los animales y los días festivos, rituales. Y entonces el versículo 16 lo corrobora. Por tanto, nadie os juzgue o en comida, la comida que había que comer en las diferentes festividades, ni en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados. Y los evangélicos dicen que ahí está hablando del sábado, de la ley ritual. Acá está hablando de la ley, primero habíamos visto en Hebreos 10:1 que era una ley de la sombra. La ley de la sombra tenía ofrecimiento de cordero, de animales, de día festivo, y dentro de los días festivos, hermanos, Pascua era reposo, Ásimo era reposo, Pentecostés era reposo, trompeta era reposo, expiación era sábado, cabaña era reposo. Hermanos, en hebreo, al único que se le llama sábado, es al sábado de la ley como mandamiento moral, literal, de obediencia al creador de todas las cosas materiales hechas por Dios en 6 días. A ese se le llamaba Shabbat y se le llamaba también Shabbaton, que quiere decir sábado de sábados, o el sábado de los sábados, o super sábado, Shabbat, Shabbaton, sábados.
si lo traducimos así, torpemente, sábados, sábados, o el sábado de los sábados, era el séptimo día. Y al que se le llamaba también Shabbat, Shabbaton, era el día de la expiación. Entonces, dentro de los días festivos, todos los otros días festivos, Pascua, Ásimo, y ustedes los pueden ver en el hebreo, y si se consiguen una Torá escrita en hebreo translineal, hebreo castellano, van a ver en Levítico 23 que se le llamaban Shabbaton, o sea, reposos, a Pascua, Ácimos, Pentecostés, trompeta, expiación, cabaña, perdón, cabaña, pero a expiación van a notar la diferencia. Shabbat, Shabbat, Shabbaton. Ese era un sábado ritual. El sábado de expiación era un sábado que equivalía al sábado de la ley porque se lo guardaba de tarde a tarde y en ese día tenían que hacer oración y ayuno y confesar todos sus pecados porque somos sacerdotes también en el lugar santísimo, el santuario terrenal. Esos sábados de expiación que hasta el día de hoy lo obedecen los judíos porque le tienen miedo a Dios, temor a Dios, el famoso Yom Kippur. Hasta el día de hoy los hebreos guardan religiosamente, temerosamente el Yom Kippur, que es el sábado de expiación que se le llama en el hebreo Shabbat o Shabbat Shabbaton. Al de la ley, que está dentro del arca, creado antes de la ley ritual del Shabbat Shabbaton de expiación, a ese también se le llama Shabbat o Shabbat Shabbaton, sábado o sábado de sábados o sábados de reposos. Al de expiación ritual también se le llama Shabbat, Shabbaton, sábado de sábados. Pero uno era ritual que fue abolido, el de expiación. Por eso Pablo dice que la cédula o el acta de los decretos, de los ritos, quedó clavada en la cruz. Por tanto, nadie me juzgue a mí en Pascua, qué tenga que comer en Pascua, qué tenga que beber en Pascua, o qué tipo de pan como en Ácimos, o lo que fuese en Pentecostés, o en Nueva Luna, o en sábado. Ya no hay más sábado de expiación. El sábado, Shabbat, Shabbat con expiación quedó abolida. Ya no tengamos más temor por el Yom Kippur, porque fue abolido por Cristo. A eso se refiere. Ahora el versículo 17 lo corrobora, lo cual es sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. El sábado de expiación apuntaba a Cristo en la obra que Cristo tendría que hacer en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca del testamento, no hecho por mano de hombre, las tablas de piedra, perdón, unas tablas de la ley no hechas con la mano del hombre, en un lenguaje que es un lenguaje celestial, y allí está ministrando Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, donde están las tablas de la ley de Dios, que ya lo vamos a leer cuando avancemos Apocalipsis, y la descubramos allí a las tablas verdaderas de la ley, que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero el sábado de la ley ritual, el sábado de la ley ritual, que era el de expiación, ese fue abolido. Pero el sábado de la ley moral, juntamente con los mandamientos morales, ni tilde ni jota. Vamos a ir a Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 5, y lo vamos a leer rápidamente. Entonces algunos que venían de Judea, esta era la problemática. Todo lo que estamos explicando ahora, hermanos, es lo que le hizo a Pablo explicar todos los días de su vida y debatir. Y es la problemática que hoy día nosotros estamos viendo con nuestros hermanos evangélicos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Pablo que decía que si circuncida vacíos son de Cristo. Versículo 5, mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlo a los gentiles y mandarle que guarden la ley moral, la ley del decálogo, no, la ley de Moisés. ¿Y a dónde estaba la ley de Moisés? Vamos a Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24 al 26. Deuteronomio, primero capítulo 4, versículos 13 y 14.
Y él, o sea, Jehová, anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, las 10 palabras. Y Jehová, le escribió en 2 tablas de piedra. Ahí estaba el sábado, hermano. Versículo 14. A mí también me mandó Jehová, dice Moisés, a mí me mandó que yo les enseñe estatutos y derechos para que lo pusiese por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. O sea que Dios escribe su ley nada más. Y Moisés escribe todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lleno de leyes y de derechos donde estaban las leyes rituales. Y ahora vamos ¿sí? A Deuteronomio 31, 24 y 26 para establecer las diferencias. Y en el versículo 24 dice, como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, versículo 25, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. ¿Entienden, hermanos? Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y lo mandó a poner dentro del arca del testamento en el lugar santísimo. Y Moisés dice que él escribió el libro y como él terminó de escribir el libro hasta concluirse, le mandó a los levitas a que pongan el libro al lado del arca. El libro de la ley de Moisés estaba al lado del arca con todas esas leyes que habían sido abolidas. Y entre esas leyes estaba el sábado de expiación ritual, que estaba dentro del año religioso hebreo, dentro de las diferentes festividades de Pascua, Ácimo, Pentecostés, trompeta, ahí estaba sábado de expiación, cabañas, etc. Y los judíos convertidos estaban diciendo que los gentiles debían circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Y entonces Pablo le decía, vacío soy de Cristo los que se circuncidan y quieren guardar toda la ley de servidumbre, la ley de Moisés, con todos sus ritos y especificaciones, salvo las especificaciones morales, todas fueron abolidas, hermanos. Y ahora veamos, versículo 1 Corintios 7, 18 y 19. Entonces, claramente lo dice el apóstol Pablo. He llamado a algunos circuncidados, o sea, si alguien predica el evangelio a un circuncidado, que se quede así como está, circuncidado. Pero si alguno es llamado incircuncidado, o sea, un gentil, que se le predica el evangelio, que no fue circuncidado, que no se circuncide, como decían esos que habían venido, esos judíos que se habían convertido y le enseñaban a los gentiles a circuncidarse. Y Pablo le dice que si alguno recibe el evangelio no siendo circuncidado, que no se circuncide. Y ahora es el apóstol Pablo el que dice, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. Sino qué cosa. Sino qué cosa, hermano. Y la están viendo con sus propios ojos. Sino la observancia de los mandamientos de Dios, no de lo de Moisés. Allí decía que los judíos convertidos, decía que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Pablo decía que los que se circuncidan quedan vacíos de Cristo y que no tenían que guardar la ley de Moisés. Acá dice de que no debemos circuncidarnos porque no vale para nada, pero sí vale la observancia no de la ley de Moisés, sino de los mandamientos de Dios. Porque la ley de Moisés estaba al lado del arca para que se perdone las transgresiones a la ley que estaba dentro del arca, que eran los 10 mandamientos. Entonces, nunca ha existido una ley de Dios vacía. Romanos 3:31. Luego deshacemos la ley, Romanos 3:31. Luego deshacemos la ley, ahora la ley de Dios. Luego deshacemos la ley porque yo tenga fe en Cristo y no me circuncide nada. No, acabamos de leer que la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera antes establecemos la ley, porque la ley es la que nos señala los pecados y tenemos que arrepentir y pedirle perdón a Dios y prometer obedecer esa ley. Vete y no peques más.
Vamos a 1 de Juan 3, 4, 8, ya lo sabemos de memoria. Esta ley está establecida, que no quedó abolida. En 1 de Juan 3, 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, luego está en vigencia la ley. Porque el pecado es transgresión de la ley, luego está en vigencia la ley moral. Versículo 8, el que hace pecado, o sea, el que viola la ley moral, es del diablo. Por eso es que el diablo la persigue tanto a la observancia de la ley, al conocimiento de la ley, a los que guardan los mandamientos de la ley moral. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo me lleva a pecar, el diablo me lleva a que yo desconozca la ley, el diablo me quiere hacer pensar que la ley ha sido abolida para que yo viva violando la ley de Dios, viva pecando y Cristo no me perdone. Pero el que peca pertenece a otro grupo, al de Lucifer. El dragón se airó contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y entonces, leemos en 1 de Juan 2, 1, 3, 4. Y acabemos nosotros el sacerdocio de Jesucristo y la ley de los 10 mandamientos. Clarito. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Y si alguno hubiere pecado, o sea, hubiere transgredido la ley, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces luego la ley está en vigencia, pero si la hemos violado, versículo 3, perdón, en el versículo 1 lo tenemos a Jesús, pero en el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido a Jesús, si guardamos su mandamiento, porque el que le dice yo le he conocido y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Si alguien le pide perdón a Jesús y quiere seguir violando la ley de los 10 mandamientos, Jesús no lo perdona nada, sigue en pecado y sigue haciendo las obras del diablo. Jesús apareció para que no pequemos, para que perdone nuestros pecados y para que no transgredamos la ley. Y vamos a Juan 13:34 y repasamos. Un mandamiento nuevo os doy. Esto no significa que anuló el contenido de los 10 mandamientos. Porque diga os améis, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ya habíamos estudiado que Jesús no dio un mandamiento nuevo, sino nuevo en la forma de amar. Porque oíste que fue dicho no matará, mas yo digo que el que insulta a su prójimo ya mató. O oíste que fue dicho no adulterará, mas yo digo que el que mira a otra mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho ojo por ojo, mas yo digo perdonad a vuestros deudores, haced bien a los que os persiguen, os ultrajan. La abolió, creó un nuevo mandamiento y que el Señor engrandeció la ley y ya nos acordamos que el Señor la hizo más difícil y obligatoria a la segunda tabla que corresponde al amor al prójimo. Un nuevo mandamiento os doy con respecto al amor al prójimo. Que no amen a su prójimo como se amaban los judíos. Que se amen como yo les enseño, perdonando a los deudores, a los que nos persiguen, nos ultrajan, nos odian, no insultemos al prójimo, no digamos raca, ni fatuo, si tenemos algo con nuestro prójimo porque le hemos ofendido, no vayamos a invocar su santo nombre, volvamos primero en amistad con el prójimo, pidámosle perdón y recién invoquemos el nombre de Jesús. Cuidado con nuestros ojos, cuidado con nuestra mano. Engrandeció la segunda tabla. Así quiere el Señor que guardemos los mandamientos y las especificaciones de la segunda tabla, no como el judío que la guardaba. Y no podemos tampoco ser polígamos. Ese es el nuevo mandamiento, que la segunda tabla es más obligatoria y no vació el contenido de la segunda tabla y tampoco la de la primera, porque en la de la primera dijo Cristo, o este que fue dicho, no jurarás, mas yo digo que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que más de esto de mal procede. Ahora yo les digo algo, prácticamente para terminar. ¿Saben ustedes que hay un versículo que ustedes no lo conocen? Está en San Mateo capítulo 5. Quiero que ustedes hagan memoria. Jesús dice así,
Oíste que fue dicho a lo antiguo, no matarás, mas yo digo que el que le dijese raca o fatu llama. Oíste que fue dicho a lo antiguo, no adulterará, mas yo digo que el que mira a una mujer, etcétera, etcétera. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero hay algo que ustedes no tienen grabado en la cabeza. Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, guardarás el sábado, mas yo os digo, no lo guardéis. Por eso los evangelistas tienen razón y no hay que guardar el sábado. ¿Lo han leído ese versículo? No está, no existe. Cuando el Señor estaba engrandeciendo la ley, el contenido de la ley, las especificaciones de la ley, oíste que fue dicho, perdón, oíste que fue dicho, mas yo digo, oíste que fue dicho, mas yo digo, nunca dijo, oíste que fue dicho, guardarás el sábado, mas yo digo que no lo guardéis. No lo tocó al sábado. Y dijo, ni un tilde ni una jota perecerá de la ley. Y que enseñemos, guardemos la ley para que seamos llamados grandes en el reino de los cielos. Entonces, concluimos, hermanos, los últimos versículos. Vamos a concluir leyendo nada más esto. Yo quiero que vean ustedes imaginariamente esta tabla de la ley tan perseguida. También a la ley, a la tabla sin nada, sin contenido, tan perseguida, ¿no? Ahora, ¿cómo la llenaríamos nosotros a estas tablas con esto que vamos a leer? Ah, somos libres en Cristo. No debemos ser legalistas. No debemos estar bajo la esclavitud de la ley. El Señor abolió la ley. Ahora vamos a leer esto y concéntrense y digiéranlo bien después, leyendo detenidamente lo siguiente. ¿Cómo llenamos la tabla? ¿Cómo llenamos las tablas? La tabla o las tablas. Vamos a leer rápidamente Romano 1. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, o sea, a los pecadores, en la concupiscencia de sus corazones. Concupiscencia significa deseos corrompidos de la carne, de suerte que se contaminaron su cuerpo entre sí mismos. Y acá vienen instrucciones para los cristianos. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, dice mi versión antigua, hombre con hombres y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios lo entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad. Y vayamos llenando las tablas vacías de la imaginación, estando atestado de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y habiendo entendido el juicio de Dios de que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. ¿Cómo llenaríamos las tablas vacías, hermanos? No, no debemos ser legalistas. Somos libres en Cristo. Estamos libres del yugo de servidumbre. ¿Qué opinan ustedes de todo esto que tenemos que hacer? Porque esto debemos obedecer. No debemos hacer o cometer este listado de pecados
¿Cómo llenaríamos la segunda tabla de la ley o la primera? Ahora vamos a Romanos 2, 12, 16, 21, 22 y 23. Porque todos los que sin ley pecaron, no la conocieron y la violaron. Sin ley también perecerán. Luego había una ley, ¿no? Y todos los que en la ley, o sea, conociendo la ley, pecaron por la ley, van a ser juzgados. Cuando en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo, el evangelio de Pablo, a diferencia de los otros evangelios modernos, tenía una ley por la cual vamos a ser juzgados en el día del juicio. Versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, y está hablando del contenido del decálogo. Y tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y tú que dices que no se ha de adulterar, está hablando del mandamiento del decálogo, adulteras. Y tú que abominas los siglos, está hablando del mandamiento de la primera tabla. Y tú que abominas los siglos, cometes sacrilegio. Y tú que te jactas de la ley, o sea, de los 10 mandamientos de la ley en general, con infracción de la ley deshonras a Dios. Luego había una ley escrita con todas las especificaciones, y ahora vamos a 1 Corintios 5 para que veamos otra vez cómo las llenaríamos a las tablas de cosas que no debemos hacer. A ver si somos tan libres y no estamos bajo servidumbre y esclavitud, o como Pablo decía, siervos soy de Jesucristo. Somos siervos del bien, hermanos, siervos de Jesucristo, para obedecerle. Os he escrito por carta, 1 Corintios 5, 9, 10, 11 y 13. O es escrito por carta, que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo. Pero ahora yo les he escrito que no se envuelvan, es a saber, que si alguno, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese malo de entre vosotros. Si nosotros somos cristianos transgresores de todas estas cosas que señala Pablo, que seamos echados de la iglesia. O sea, estamos notando una lista de cosas a obedecer. Y ahora vamos a ver 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis. Otra vez un listado. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios. ¿Hay cosas a obedecer? Estamos bajo una libertad extraordinaria, no somos siervos de la obediencia, hermanos, de la obediencia morales, de la obediencia de lo moral. Y ahora vamos a Gálatas 5, 19, 21. Manifiestas son las obras de la carne. El Hijo de Dios no puede vivir según la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a esta, de la cual yo denuncio, como ya he anunciado antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Encontramos una ley vacía, hermanos, tablas de la ley vacía, ¿cómo la ven a las tablas? Llenas de especificaciones para obedecer. Y todas esas especificaciones tienen que ver con el espíritu de las 10 palabras. Todas estas cosas que hemos leído es un resumen, porque no les muestro más, porque hay muchas cosas más para ver. Pero todos son un resumen, perdón, unas especificaciones de lo que sería la letra de la ley. Los 10 mandamientos constituyen las 10 letras o las 10 palabras o los 10 mandamientos. Todos los mandamientos son cortitos para obedecer, pero esa es la letra. Y lo que acabamos de leer es el espíritu de la ley, lo abarcante de cada mandamiento.
Y cuando vemos lo que abarca cada mandamiento, nos damos cuenta que las tablas están llenas de especificaciones, que la debemos conocer como decálogo, las 10 palabras, como 10 mandamientos, o el espíritu de la letra de la ley, de cada letra de los 10 mandamientos, cuánto había abarcado y que Pablo señala que debemos obedecer, si no, no entraremos al reino de los cielos. Entonces no la señalemos tanto a la ley de Dios como algo pecaminoso de obedecerlo, como esclavitud, como ley de condenación, como ley que nos hace legalistas, que nos lleva a la servidumbre o una esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. La ley de Dios está en vigencia y tenemos a un Cristo que nos libra de la condenación y de la muerte de la ley moral por la fe, siempre y cuando nos arrepintamos y dejemos de cumplir todas estas desobediencias que señala Pablo, que qué les parece si es dificultoso o no obedecer la ley, aunque con Cristo, Juan dijo que la obediencia a la ley, estamos llenos de Cristo, no es gravosa. Pero cuando estamos lejos de Cristo, nos deleitamos en el pecado. Cuando estamos llenos de Cristo, nos atormenta el pecado y no lo toleramos, no lo soportamos. Queremos huir del pecado y le gemimos y le clamamos a Dios por transformación y el Señor nos transforma y nos va santificando en la carrera de la santificación hasta que alcancemos el nivel de Cristo y el Señor nos apruebe y llegue el tiempo en que Él transformará el cuerpo de nuestra bajeza a la semejanza de su gloria. Acá dejamos la ley de Dios y con la ayuda del Señor el próximo sábado vamos a continuar con Apocalipsis 14 en el mensaje del segundo ángel, que no lo tocamos, y del tercer ángel. Segundo ángel, la Babilonia. Tercer ángel, las consecuencias de los que queden y adoren a la bestia, a la señal de la bestia y sigan a la Babilonia. Muchas gracias por la atención.